Chicos, buenas noches. Vamos a continuar con la sesión número 8, donde nos quedamos el día de ayer. El día de ayer hemos avanzado hasta lo que son los procedimientos generales, es decir, antes del nacimiento, ¿cierto? Vamos a continuar, ¿sí?, con procedimientos específicos. Estos procedimientos específicos son llevados a cabo cuando después, ¿no?, luego del nacimiento, ¿sí?, cuando ya se tiene al recién nacido, ¿sí?, cuando ya ha sido colocado sobre el vientre de la madre. Ahora, eh, cuando se coloca al bebé dentro, en el vientre de la madre, ya hemos hablado de algunos de estos beneficios, ¿no es cierto? Pero durante específicamente la atención inmediata de recién nacido, se coloca en el vientre materno para el contacto piel a piel con este recién nacido, principalmente para prevenir la pérdida de calor, ¿sí? Pero se previene la pérdida de calor colocando a este recién nacido en contacto piel a piel en el vientre materno. Y también para prevenir la pérdida de calor inmediatamente, recordemos que el día de ayer les mencionaba, ¿no es cierto?, lo que se tiene que llevar para la atención inmediata. Parte de ello era las toallas precalentadas. Entonces se realiza el secado, ¿sí?, el secado para evitar la pérdida de calor, ¿sí? Entonces, este secado principalmente está indicado porque recuerden que el bebé se encuentra en un medio líquido, en el líquido amniótico. Entonces, cuando éste nace, puede darse esta pérdida de calor por evaporación, ¿sí? La evaporación del mismo líquido, ¿no?, donde se encontraba. Entonces, por eso se seca. Ahora, este secado no va a ser completo. Recuerden que ayer también hemos hablado de la importancia de este verniz gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, no se seca, por ejemplo, lo que son las manos ni la cara, ¿sí? Lo que está en contacto con la madre. Lo que más se seca, lo que se seca principalmente, es lo que está en contacto con la toalla, es decir, la parte posterior, ¿no? Todo lo que es el dorso del feto, ¿no? Lo que es la región occipital también de la cabeza del bebé, ¿sí? Entonces, no se seca ni la cara ni las manos. Obviamente no se quiere retirar por completo el verniz gaseoso porque ya hemos visto que ayuda a esta adaptación de recién nacido, ¿sí? Entonces se va a realizar el secado. Simultáneamente, ¿sí?, porque todo se da a la par, se realiza la valoración de recién nacido, ¿sí? Cuando este feto es expulsado, se da el periodo expulsivo, y hemos hablado de ello, ¿sí? Ni bien sale, ¿sí? Ni bien sale este recién nacido, se va a determinar si es un recién nacido vigoroso. Aquí llamamos un recién nacido vigoroso. Debe de presentar características. Esto es lo que se espera de un recién nacido, ¿sí? Inmediatamente, cuando se da la salida del bebé, para identificar de que se trata de un recién nacido vigoroso, principalmente se evalúa que tenga estas tres características, ¿sí? ¿Cuáles son las primeras, estas tres características? Primero, confirmar, verificar la edad gestacional a término, ¿sí? El día de ayer hemos hablado de algunas complicaciones que se pueden presentar en algunos recién nacidos de alto riesgo, ¿cierto? Entonces, se tiene que verificar que la edad gestacional de este recién nacido y que sea a término, ¿sí? ¿Qué otra característica? El llanto, ¿sí? El llanto, la respiración también tiene que ser un llanto enérgico y también una respiración adecuada, ¿sí? Regular. Movimientos, como les dije el día de ayer, más evidente va a ser en la región del abdomen, cómo se eleva, ¿no? Cómo se eleva en la respiración, ¿sí? Se eleva y desciende, se eleva y desciende. Entonces, es importante verificar todo ello. Un llanto fuerte, enérgico y una respiración adecuada. ¿Qué otra característica? Tercera característica, el buen tono muscular.
lo que se espera de un recién nacido vigoroso es que tenga movimientos activos. ¿A qué me refiero con esto? Tanto miembros superiores como miembros inferiores, van a estar en constante movimiento, ¿sí? En constante movimiento, movimientos activos. Entonces, eso es lo que se espera cuando hablamos de un buen tono muscular, estos movimientos activos. Bien, entonces, inmediatamente este bebé, se produce la salida del bebé, se verifica con estas tres simples características, ¿sí? Si es un recién nacido vigoroso, en primera instancia. Recuerden, apenas sale el bebé. Si este bebé presenta estas características, ¿sí? Si presenta estas características, pues se continúa con los procedimientos específicos. Pero, ¿qué sucede si no? Si no presenta estas características, todo lo contrario. Más bien verificamos de que al momento de salir no hay respiración, está hipotónico, ¿no? Es decir, flácido, como si estuviera dormido, ¿sí? También se confirma o se verifica quizás que hay signos de que es un bebé prematuro, quizás es mucho más pequeño, tiene menor cantidad de tejido graso, ¿no? Como hemos hablado el día de ayer. ¿Qué más? ¿En qué otro caso? Sí, también se comprueba que hay algún tipo de malformación evidente, ¿sí? De malformación evidente. En ese caso, por favor, sus audios, ya. En ese caso, ¿sí? Se realiza el pinzamiento precoz. Recuerden cuando hemos hablado de parto, les había mencionado de que el pinzamiento del cordón, ¿no es cierto?, se realizaba después de 2 a 3 minutos, ¿no es cierto? O cuando se verificaba que el cordón dejara de latir. Bien, pero esta evaluación se hace inmediatamente después de la salida de este bebé. Entonces, si se verifica que hay una alteración en estas tres características, lo primero, el pinzamiento precoz, ¿sí? El corte del cordón umbilical para que sea llevado al área de atención inmediata y se puedan aplicar, quizás si es necesario, ¿sí? Procedimientos de reanimación, si así lo requiere el recién nacido. Bien, y como les mencionaba, ¿no? Si no sucede esto, se espera lo mismo que les he mencionado, ¿no es cierto?, en su momento, y también se va a continuar con la valoración de recién nacido. Para ello se utiliza el test de Apgar. El test de Apgar evalúa 5 signos y se le da una puntuación del 0 al 2, ¿sí? Siendo 2 la máxima, es decir, en total, este bebé puede obtener un puntaje de 10, ¿no? Siendo 10 lo máximo. Bien, entonces este test de Apgar se realiza al minuto y a los 5 minutos, ¿sí? Entonces, por eso les decía que apenas sale el bebé, si se nota alteración en cualquiera de estas características, tres principales, ya es un indicativo evidente para poder realizar el pinzamiento. Igual la valoración de cómo se encuentra en la condición de recién nacido va a continuar, continúa con el test de Apgar, ¿sí? Continúa con el test de Apgar. El test de Apgar, como les dije, son 5 signos. ¿Qué signos son estos? Vamos a ver, ¿sí? Tenemos aquí A, ¿sí? ¿A de qué? A de apariencia. Apariencia o color de piel, ¿sí? A de apariencia o color de piel. El día de ayer hemos visto lo normal. ¿Qué es lo normal? Que sea rosado, lo ideal, ¿no? Lo rosado. Les había mencionado también, ¿no? Acerca de la cianosis distal, ¿sí? De la cianosis distal. No es algo que requiere hospitalización porque recuerden, estos signos, si bien se da una puntuación de forma individual, van a estar relacionados uno con otro. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, si tiene una cianosis distal, se le da un punto. Si presenta cianosis generalizada o palidez evidente, 0. Seguimos. P, Apgar, ¿no? P de pulso o frecuencia cardíaca. P de pulso o frecuencia cardíaca. Acá se evalúa la frecuencia cardíaca, obviamente se da una valoración de 0 si no hay ningún tipo de latido cardíaco. 2, si la frecuencia cardíaca es mayor de 100
latidos por minuto o 1 si es menor de 100 latidos por minuto. En ese momento, ¿sí? Se aproxima, ¿sí? Es una, no se van a poner a contar específicamente en un minuto, sino se hace la determinación de forma rápida, ¿sí? Puede ser en la base del cordón y se verifica las pulsaciones, o también se puede tomar el pulso periférico, ¿no? Como lo hemos visto, como lo hacemos en los adultos, en la región, ¿sí? Puede ser en la región inguinal, en lo que es eh, en lo que es la región del brazo, ¿no es cierto? En cualquier área de forma periférica, ¿no? Y de preferencia en el cordón, porque es lo más cercano, ¿no es cierto?, para realizar esta contabilización. Y el conteo se va a realizar de forma rápida, es decir, se puede realizar un conteo en 10 segundos, ¿sí? En 10 segundos, y se multiplica por 6. Y se puede obtener una frecuencia cardíaca. Ahora, ¿por qué les decía hace un instante de que se iba a relacionar uno con otro? Obviamente, si la frecuencia cardíaca no es la adecuada, ¿no? Tiene menos de 100, digamos, o está ausente, también va a estar reflejado en otros signos. Por ejemplo, el tono muscular, perdón, la respuesta que vamos a ver ahora, respuesta a estímulos, ¿no? Y la respiración. Entonces van a estar relacionados entre sí. Quiero que vean, esto es P, pulso. Luego viene G, de gestos o gesticulación, ¿sí? Gestos, gesticulación, que habla de la irritabilidad refleja. Es la respuesta a estímulos. Hace un instante les había comentado de que se realiza el secado, ¿no es cierto? El secado. El secado también sirve como estímulo, ¿sí? El secado sirve como un estímulo y se evalúa la respuesta de este bebé. Puede ser, por ejemplo, el llanto, que es lo que se espera, un llanto fuerte, un llanto vigoroso. Sí, puede haber estornudos, también miden la puntuación, 2. Si ante un estímulo, este bebé solamente la respuesta es una mueca, ¿sí? Solo una mueca, pues la puntuación de 1. Si ante el estímulo no hay respuesta, ¿sí? Una puntuación de 0. Ahora, como les menciono, eso también relacionado a qué? A de actividad. A de actividad o tono muscular. Se espera que tenga movimientos activos, ¿no es cierto? Pero si este bebé también se evidencia de que no hay no tiene movimientos activos, sino solamente es, digamos que los miembros superiores o los inferiores, ¿no? Hay algún tipo de flexión, no de forma activa de todos los miembros, ¿no? Sino solamente la flexión por ejemplo, de algún brazo, alguna pierna, ¿sí? Entonces se da una puntuación de 1. Y si está completamente hipotónico, flácido, como si estuviera dormido, ¿no? Es una puntuación de 0. Por eso les decía que todo está relacionado. Por ejemplo, un bebé que no responde a estímulos, si respuesta a estímulos, va a encontrarse, el tono muscular no va a ser el adecuado, ¿no es cierto? Va a estar hipotónico, va a estar flácido. Puede también tener una ausencia de la respiración. El último signo que se evalúa, R de respiración o llanto. Lo que se espera que el llanto esté fuerte, que la respiración también sea normal, ¿sí? Se verifica la elevación y el descenso de lo que es el abdomen, como les dije el día de ayer, que es más evidente en cuanto a las respiraciones en los recién nacidos, ¿no? Y se ve la regularidad, ¿no? La de elevación y depresión de esta región abdominal. Se le da una puntuación de 2. Se le da una puntuación de 1 si el llanto es débil, ¿sí? Si el llanto es débil, puede haber solamente una especie de quejido, ¿no? Si hay una respiración irregular. Y si hay una ausencia total de la respiración, ¿sí? No se evidencia, pues es 0. Luego de haber realizado este test de Apgar al minuto y a los 5 minutos, y se da una puntuación,
se realiza la valoración. Es decir, si se obtiene una puntuación de 7 a 10, indica de que se trata de un recién nacido, pues, vigoroso, ¿sí? De un recién nacido vigoroso. Si se obtiene una puntuación de 4 a 6, se dice de que hay una depresión, ¿sí? Depresión respiratoria, sobre todo una depresión respiratoria moderada. Si se obtiene una puntuación de 0 a 3, quiere decir que hay una depresión respiratoria severa, ¿sí? Severa. Bien. Entonces, como les dije, todo esto se da a la par, ¿sí? A la par. Se coloca recién nacido en el vientre, contacto piel a piel, se inicia el secado, ¿no es cierto? Y en ese momento, apenas sale el bebé, se realiza la atención, lo que son los procedimientos específicos de la atención inmediata, ¿sí? Se realiza la valoración. Ahora bien, si también producto de esta valoración, ¿sí? Si se evidencia de que hay algún tipo de obstrucción, ¿sí? En las vías aéreas, se va a realizar lo que es la aspiración de secreciones con la bombilla de aspiración, que para eso también se llevó, ¿no es cierto? Entonces se realiza la aspiración de secreciones. Este procedimiento no es algo rutinario, es decir, no a todos los bebés yo le voy a aspirar las secreciones, no, solamente a aquellos que lo necesitan, aquellos que presentan algún tipo de obstrucción, ¿sí? En ellos se va a realizar esta aspiración. La aspiración se realiza iniciando con la boca y posteriormente con ambas fosas nasales, ¿sí? Boca y fosas nasales. Bien. Como les decía, el contacto piel a piel se va a mantener si este bebé se mantiene en buenas condiciones, si no presenta ningún tipo de dificultad, pues se queda en contacto piel a piel, y hemos hablado de esto, idealmente, ¿no? 60 minutos, mínimo 45, ¿no? Idealmente en un parto vaginal. En el caso de pacientes eh, que son sometidas a cesárea, ya va a depender del lugar. Hay algunas clínicas, algunos hospitales en las cuales, ¿no? Y no solamente en Perú, sino también a nivel internacional, que colocan, ¿no? O tratan de iniciar precozmente la lactancia materna y también el apego. Entonces, en el momento en que ha salido el bebé, se ha realizado la valoración, luego se le coloca cerca a la mamá para que inicie la lactancia materna, se le ayuda. No en todos los establecimientos se coloca, ¿sí? Hablando de cesárea, sobre el pecho de la madre, ¿sí? Pero es lo que se busca, ¿no? Se busca los beneficios que se obtiene con este contacto piel a piel. ¿Qué más se realiza mientras el bebé aún se encuentra con la madre? ¿Sí? Recuerden, 60 minutos, 1 hora. Se realiza la identificación de este recién nacido. Recuerden, también por ello hemos llevado la pulsera de identificación. Entonces, en presencia de la madre, se registra en esta pulsera, en este brazalete, ¿sí? Los datos, nombres y apellidos de la madre, ¿no? Fecha y hora del nacimiento, sexo de recién nacido. Entonces, todo ello se tiene que verificar con la mamá. Esta pulsera de identificación de preferencia se coloca en la muñeca izquierda, ¿sí? En la muñeca izquierda, ya que en el lado derecho se va a encontrar el pulsoxímetro, que vimos el día de ayer. Entonces se coloca en la muñeca derecha, en la muñeca izquierda, y en la derecha va el pulsoxímetro. Les comentaba de que todo tiene que ser, se le tiene que decir a la mamá, ¿sí? Y confirmar con la mamá ciertos datos. Es importante que se haga en presencia de ella. Por ejemplo, señora, le vamos a colocar el brazalete, ¿no es cierto? ¿Cuál es su nombre? ¿No? Que ya te confirme. Soy tal persona. Bien, señora, acá se está colocando su nombre. Muchas veces no saben exactamente por el proceso de parto a qué hora nació su bebé, ¿no? Entonces se le dice, mire, su bebé ha nacido el día de hoy, ¿no? Tal fecha, a tal hora. Y con respecto al sexo, perdón, esto sí lo tiene que confirmar la mamá, ¿no? Por ejemplo, señora, ¿qué sexo es su bebé? Ella tiene que decirlo en voz alta, ¿no? Mi bebé es sexo femenino, masculino. Bien, señora, acá se le está colocando y le estamos colocando su pulsera, ¿sí? Su pulsera de identificación. Bien.
Eh, luego de ello, luego de encontrarse, Cuando ella iba a ser mujercita. por favor, sus audios, ya. Luego de ello, ¿sí? Luego de la identificación, como les dije, aún cuando está en presencia de la mamá, posteriormente, cuando se cumple su hora, la hora en la que se encuentra contacto piel a piel, el bebé es llevado a el área de atención inmediata, ¿sí? Es separado momentáneamente de la madre. Ahí es importante mencionarle a la mamá, decirle a dónde va su bebé, por qué motivo, ¿no es cierto? Se le puede decir, señora, vamos a llevar a su bebé para que lo vea el médico, también lo van a pesar, lo van a tallar y después lo vamos a traer para que continúe lactando, ¿no? Entonces, el recién nacido es llevado al área de atención inmediata para continuar con procedimientos específicos. ¿Cuáles son estos procedimientos? Bueno, se realiza la prevención de infección ocular, ¿sí? Se realiza la prevención de infección ocular. Se le va a colocar, se le puede colocar un antibiótico, ¿sí? Un antibiótico eh, en forma de gotas, puede ser en forma de gotas oftálmicas, como también en ungüento oftálmico. Depende de lo que se tenga en el establecimiento de salud, lo que se cuente. Pero son antibióticos. El más usado es la gentamicina, ¿sí? También se puede utilizar eritromicina, son tipos de antibióticos. Bien, cuando se trata de gotas, ¿sí? De gotas, es una solución, esta se va a colocar, sí, se va a colocar específicamente vía oftálmica, en el ojo, una gota en cada saco conjuntival, ¿sí? En cada saco conjuntival, en el ojo, en cada saco conjuntival se coloca una gota. En el caso de que sea ungüento, que es otra formulación, en el caso de que sea ungüento, se va a colocar en el borde del párpado inferior, en el borde del párpado inferior, en el caso de que sea ungüento, ¿sí? Ahora, esta prevención de infección ocular obviamente es para prevenir que haya alguna infección ocular, pero esto puede suceder principalmente por la vía, es decir, en bebés, por ejemplo, que se da el parto vaginal, vía vaginal, pues el bebé va a estar en contacto con secreciones que puede haber en la vagina, ¿no? La misma sangre igual y secreciones de la vagina. Entonces, al estar en contacto, ¿sí? Puede darse esta infección. A modo de prevención, se coloca estos antibióticos, ¿sí? En el caso de bebés que nacen por cesárea, ¿sí? Este procedimiento de prevención de infección ocular no está indicado en partos por cesárea, por lo mismo de que no se da el paso por el canal vaginal, ¿sí? Es otra vía de culminación por cesárea, ¿sí? No va a estar en contacto con el canal vaginal. Entonces, en ellos, por indicación, no está indicado, ¿sí? En partos por cesárea, este tipo de colocación, ¿no? De las gotas oftálmicas o el ungüento oftálmico. Solamente en partos vaginales, solamente en partos vaginales. ¿Qué otro procedimiento se va a realizar? Se realiza la prevención de enfermedad hemorrágica. ¿Qué sucede con el recién nacido? El recién nacido, ¿sí? Se encuentra más propenso a presentar hemorragias, ¿sí? Hemorragias, eh, sobre todo en las primeras horas de vida, ¿sí? Sobre todo en las primeras horas de vida. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la deficiencia de una vitamina, que es la vitamina K, ¿sí? Se debe a la deficiencia de vitamina K. Ahora, ¿qué sucede? En la vitamina K, ¿sí? Específicamente en un órgano que es el hígado, ¿sí? La vitamina K en el hígado, se encarga de producir factores de coagulación. Seguramente esto lo recuerdan cuando hemos hablado de las modificaciones en el embarazo, ¿no? Los factores de coagulación, que son proteínas que ayudan para que se formen coágulos, ¿no es cierto? Y detener el sangrado. Y obviamente si no existiera estos factores de coagulación o hubiera una deficiencia de factores de coagulación,
después se producirían hemorragias, ¿no? Recuerden que esto ya, cuando hablamos también en la gestación, les mencionaba de que existía factores de coagulación, ¿cierto? En la sangre, con ayuda de las plaquetas, de la fibrina, ¿no es cierto? Formaban coágulos. Bien. Entonces, la vitamina K en el hígado, ¿sí? Se encarga de producir factores de coagulación. Como les mencionaba, en el recién nacido va a haber una deficiencia de vitamina K. ¿A qué se debe? Primero, la vitamina K, ¿sí? Al momento del paso por la placenta, ¿sí? Sí se da el paso, pero de forma escasa, ¿sí? También por la lactancia. Recuerden de que como les dije, la placenta, ¿no? Se va a dar este intercambio, va a haber sangre materna, sangre fetal, pero van a pasar nutrientes, diferentes tipos de vitaminas, oxígeno, moléculas. Lo mismo pasa en la lactancia. Pero ahora, son diferentes tipos de moléculas por las cuales no todos pasan de la misma manera, ¿sí? Algunos pasan de forma normal, ¿sí? La vía rápida, pasan de la mamá al bebé inmediatamente. Otros pasan de forma escasa, otros no pasan esta barrera, ¿sí? Por ejemplo, por eso hay algunos fármacos que no se indican en la gestación, ¿no? Porque se da el pase, ¿no? El pase a este feto y se reportan en algunos casos, ¿no? En todo, dependiendo de los fármacos, algunas malformaciones, ¿no? Entonces, el paso de la vitamina K por la placenta y también posteriormente el parto por la lactancia es escasa. Primero que todo, es escasa. ¿Qué más? El hígado de este recién nacido es inmaduro aún, ¿sí? Es inmaduro. Aún tiene que adaptarse, tiene que comenzar con el proceso normal del hígado, ¿no? El funcionamiento, ¿no? Entonces, el hígado es inmaduro aún. Entonces, el hígado va a tener una capacidad muy limitada para producir factores de coagulación. Con la poca vitamina K que pueda haber, ¿no? Y encima el hígado es inmaduro, va a ser algo limitada esta formación de factores de coagulación. ¿Qué más? Al igual que les había comentado, eh, nosotras, las mujeres, por ejemplo, en la vagina, tenemos una flora vaginal, que son bacterias que nos ayudan a mantener el pH regular, que se mantenga en buen estado la vagina, ácida la vagina, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en los intestinos? Sucede algo parecido. En los intestinos tenemos una flora intestinal, ¿sí? Que van a ser bacterias que ayudan a la producción de vitamina K. Pero ¿qué pasa con un recién nacido? Estas bacterias pues no están presentes al momento del nacimiento. Esto se va adquiriendo también conforme avance el crecimiento, ¿no es cierto? También el consumo de leche materna que ayuda a la modulación intestinal, ¿no es cierto? Y hemos hablado de los beneficios de la lactancia, ¿sí? Entonces, estas bacterias que ayudan a la producción de vitamina K, ¿no? Tampoco están presentes al nacimiento. Entonces, por eso se da un déficit de esta vitamina K y el bebé está más propenso a hemorragias. Por ello, se realiza esta prevención de enfermedad hemorrágica. Se coloca la vitamina K intramuscular. Ahora, por normativa, la indicación es colocar dependiendo de la edad gestacional. Si es un recién nacido, ¿sí? Si es un recién nacido a término, ¿sí? A término, se coloca 1 miligramo de vitamina K. Si es un recién nacido pretérmino, ¿sí? Pretérmino, se le coloca 0.5 miligramos de vitamina K, ¿sí? 0.5 miligramos. Ahora, lo que se maneja, ¿sí? Sobre todo en el MINSA, y es algo que se requiere que todos los establecimientos lo tengan para la atención inmediata, es esta vitamina K que viene con el nombre de fitomenadiona, ¿sí? Fitomenadiona, como vemos acá les he colocado la ampolla.
quiero que vean porque esta fitomenadiona, que es la vitamina K que se le va a colocar, miren acá, en la ampolla dice que en esta ampolla que tiene 1 mililitro, ¿sí? Tiene 10 miligramos de fitomenadiona, ¿sí? Hay 10 miligramos por cada mililitro. Yo siempre hago esta analogía. Imagínense un vaso de agua, ¿sí? Y le echamos una cucharada de azúcar. Cuando hablamos de miligramos, se refiere a la concentración, es decir, el azúcar. Cuando hablamos de mililitros, ¿sí? Es la parte líquida, es decir, el agua donde se ha colocado el azúcar, en esta analogía. Entonces, acá me dice que en todo este mililitro de fitomenadiona, ¿sí? Que acá hay 1 mililitro, hay 10 miligramos, perdón, en toda esta solución hay 10 miligramos de fitomenadiona. Pero, ¿qué indicación se debe de seguir? Que recién nacidos a término yo debo de colocar 1 miligramo, no 10. Si yo cargo todo y le aplico todo, le estoy aplicando 10 miligramos, no 1. Entonces, una simple regla de 3. Si en 1 mililitro, ¿sí? 1 mililitro, hay 10 miligramos de esta fitomenadiona, ¿en cuántos mililitros habrá 1 miligramo? ¿Sí? Entonces, una simple regla de 3, ¿sí? Mililitros por 1 miligramo sobre 10 miligramos. ¿Qué hago? Miligramos se va. 1 por 1, 1 sobre 10, 0.1 mililitro. Eso es lo que se va a cargar en la jeringa, no todo, sino solamente 0.1 mililitro. La jeringa que se utiliza obviamente es la jeringa de 1 mililitro. Para los bebés, para los recién nacidos, actualmente se utilizan unas jeringas que tienen una aguja que es retráctil. Al momento de colocarle, después de colocarle, esta aguja se retrae y se evita pues esta reencapuchar, ¿no? Encapuchar como se hace, bueno, no se debería hacer, ¿no? Con otras jeringas. Pero para evitar esto, ¿no? Se retrae esta jeringa. Esta aguja, perdón, pero la capacidad que tiene la jeringa es de 1 mililitro. Bien, entonces lo que se va a cargar, si es un recién nacido a término, vendría a ser 0.1 mililitro. Lo mismo se hace en el caso de recién nacidos pretérmino, ¿sí? Y lo que se obtiene es que lo que se va a cargar es 0.05 mililitros, que quiere decir que es la mitad de esto, ¿no? La mitad de esto. Y es eso lo que se va a colocar. Es eso lo que se va a colocar. Bien, ¿dónde se le va a colocar? ¿Por qué vía? La vía es intramuscular. ¿Dónde específicamente? Se va a colocar en el tercio medio. Ahorita lo voy a colocar acá aquí. Digamos que tenemos, me salió feo, el muslo, ¿sí? El muslo, acá tenemos la rodilla. El muslo de nuestro recién nacido, el muslo. ¿Dónde se va a colocar? Intramuscular, pero específicamente tercio medio. El muslo se divide en 3. Tercio medio de la cara anterior y lateral, en esta zona, anterior y lateral, del muslo izquierdo. El muslo es el izquierdo, ¿sí? Anterior y lateral, la parte externa, ojo, la parte externa, específicamente se va a colocar en un músculo, en el músculo vasto externo, ¿sí? Músculo vasto externo, que se encuentra en esta región del muslo, ¿sí? Músculo vasto externo. Entonces, se coloca, ¿sí? Intramuscular en el músculo vasto externo del muslo izquierdo, ¿sí? Del muslo izquierdo porque en el muslo derecho se va a colocar, vamos a hablar después, una vacuna que es la vacuna de hepatitis B, ¿sí? Entonces se utiliza el muslo izquierdo. Bien.
se continúan con los procedimientos. Otro procedimiento que se realiza en la atención inmediata va a ser el cuidado, ¿sí? Las medidas de cuidado del cordón umbilical. Se va a realizar con alcohol a 70 grados, ¿sí? 70 grados, y se va a colocar, se va a realizar una limpieza desde la parte proximal, vean aquí. Imaginemos acá tiene su cordón y el clamp, ¿no es cierto? El clamp. La limpieza se realiza de la parte más proximal, es decir, la parte que está más cerca a este bebé, ¿sí? Desde la parte proximal hasta la parte distal. Recuerden que se ha realizado un corte, ¿no? Puede haber restos de sangre. Entonces se hace la limpieza con alcohol a 70 grados y posteriormente desde de esta limpieza, desde la parte proximal hasta la parte distal, se puede cubrir con una gasa, ¿sí? Con una gasa estéril. Ahora, esto es opcional. No en todos los casos, no todas las personas que realizan atención inmediata le colocan, pero es común ver, ¿no? Sobre todo acá en Perú, siempre lo he visto, que se coloca, ¿sí? Que colocan en diferentes hospitales la gasa, ¿sí? La gasa, a modo de cubrir, después de haber realizado la limpieza, la gasa estéril, ¿sí? Pero es algo que es opcional, la colocación de la gasa, luego de la limpieza. Bien. ¿Qué más se va a realizar? Se va a realizar la somatometría. Somato, estamos hablando del cuerpo, metría, medición, y que va a incluir, ¿sí? No solamente la medición del perímetro cefálico, perímetro de tórax, perímetro torácico, perímetro abdominal, también la talla, sino también incluye el peso, ¿sí? La determinación del peso de recién nacido. ¿Qué consideraciones hay que tener para cada una de ellas? Con respecto al peso, el bebé tiene que encontrarse desnudo, ¿sí? Tiene que estar desnudo, vean acá, ¿sí? Tiene que estar desnudo, sin ropa. Se le va a colocar sobre la balanza que ya se ha verificado y que se encuentra en buenas condiciones, ¿cierto? Pero antes de colocar el recién nacido, se coloca un campo, ¿sí? Un campo estéril, para que no esté en contacto. Recuerden que esta balanza también está fría, ¿no es cierto? Se coloca un campo estéril. El bebé desnudo. También para la talla, ¿sí? Para la talla hay que tener en cuenta que las piernas tienen que estar bien estiradas, bien extendidas, ¿sí? Las piernas. Y los pies tienen que tener un ángulo de 90 grados. Ángulo de 90 grados, ¿sí? Para ser más exacto. La cabeza también tiene que encontrarse sujeta de preferencia, ¿sí? De preferencia pegada. En algunos casos, sobre todo cuando el bebé es más grande, que ya también cuando veamos en crecimiento y desarrollo, cuando el bebé es más grande, eh, se opta porque el familiar, la mamá quizás pueda sujetar la cabeza para que no lo movilice, ¿sí? Y se realiza esto. Con el recién nacido, como es más pequeño, a veces muchas licenciadas en enfermería, cuando realizan la determinación de la talla, tienen más experiencia, pues ellas solas, ¿sí? Determinan la talla sin necesidad de inmovilizar totalmente la cabeza, ¿no? Entonces, pero obviamente para la talla, que tiene que ser lo más precisa, las piernas, ¿sí? O por lo menos una de ellas, tiene que estar muy extendida, bien extendida, ¿sí? Porque recuerden que los recién nacidos flexionan sus miembros inferiores y los pies en un ángulo de 90 grados, de todas maneras para la determinación más exacta de la talla. Con respecto a los perímetros, hay que tener puntos de referencia, es decir, qué punto de referencia dónde voy a colocar la cinta métrica. Para eso se utiliza la cinta métrica. En el caso del perímetro cefálico, los puntos de referencia van a ser el borde superior de las cejas. Vean aquí, las cejas, tenemos las cejas, el borde superior de las cejas. ¿Qué más? En la parte posterior,
¿sí? La cinta métrica se coloca en la parte más prominente, es decir, lo que más sobresale, la parte que más sobresale de la parte posterior de la cabeza, ¿sí? Del cráneo. También, obviamente, hay que tener en consideración de que no se va a colocar, no se va a considerar, pues, lo que son las orejas. Hay que tener mucho cuidado con ello, de no considerarlas, ¿no? Porque aumenta centímetros, va por detrás, sin considerar las orejas. Para el perímetro torácico, ¿sí? Para el perímetro torácico, eh, el punto de referencia va a ser a nivel de los pezones. Miren acá. El punto de referencia es a nivel de los pezones. El perímetro torácico en recién nacidos a término, más o menos va en un intervalo de 31 a 36 centímetros, el perímetro torácico. El perímetro abdominal, ¿qué punto de referencia vamos a tener acá? Se va a tener que, como punto de referencia, que es por encima del cordón umbilical. En este caso, como ya se ha dado la caída del cordón por encima de la cicatriz umbilical, ¿no? Pero en un recién nacido, por encima del cordón umbilical, por encima del cordón umbilical. Y en un recién nacido a término, aproximadamente, ¿no? El intervalo de lo normal viene a ser entre 28 a 35 centímetros, ¿sí? 28 a 35 centímetros. Bien, luego, ¿sí? Se va a continuar con el examen físico completo. En el examen físico, ¿sí? Se hace un examen de forma general y también de forma regional, desde la cabeza a los pies, ¿sí? De la cabeza a los pies. Se inspecciona, es decir, solamente con la visualización de quizá determinadas características ya nos puede dar un indicativo de lo que de lo que se trata, ¿no? Y se complementa con la palpación. Ahora, el examen físico, de preferencia se realiza, obviamente, lo realiza un especialista, se busca de que sea idealmente un neonatólogo, ¿sí? Pero si no, también puede ser un médico pediatra, eh, ya que en el examen físico va a incluir la evaluación, por ejemplo, la evaluación pulmonar, ¿sí? La evaluación cardíaca, ¿sí? No solamente es por algún tipo de malformación externa, sino también si presentará algún tipo de patología en el pulmón, en el corazón, etc. Entonces es un examen completo, ¿sí? Es un examen completo, que incluye obviamente la determinación de los signos vitales, que acá se los he colocado, ¿sí? La frecuencia cardíaca, ahora sí, ya que se está en el examen físico, ya se puede realizar de forma más pausada, ¿no es cierto?, la determinación de la frecuencia cardíaca. Lo normal es que vaya de 110 a 160, hablando de un recién nacido. Estamos hablando de un recién nacido. ¿Y cómo se determina esto? Como les dije hace un instante, ¿no? Se puede contabilizar en la base del cordón, ¿sí? En la base del cordón. También mediante el pulso periférico, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la región inguinal, femoral, ¿no? Braquial. Pero también, sobre todo, cuando se busca también evaluar, ¿no? El corazón, se hace con un estetoscopio neonatal. Se puede determinar la frecuencia cardíaca y también evaluar, ¿no es cierto?, esta región del corazón. ¿Y dónde se coloca este estetoscopio? Bien, se coloca la clavícula, ¿sí? Línea media de la clavícula. Se tiene en la clavícula la mitad, ¿sí? La mitad de la clavícula. Línea media clavicular, ¿bien? Se hace una especie de línea. En la mitad de la clavícula, ¿sí? Y también tiene que encontrarse, ¿no? Con el quinto espacio intercostal. Quinto espacio intercostal, ¿sí? Se hace otro punto acá de referencia. Más o menos, ¿dónde se intersecciona todo ello? Aquí. Es en el lado izquierdo, ¿sí? Es en el lado izquierdo. Línea media clavicular, quinto espacio intercostal, ¿dónde se da la intersección? Ahí es donde se coloca el estetoscopio,
¿sí? Para determinar frecuencia cardíaca, porque ahí es donde se encuentra, en el lado izquierdo, es donde se encuentra la región apical del corazón, la punta del corazón, ¿sí? Bien, ¿qué más? Frecuencia respiratoria, ya les había mencionado, ¿no es cierto?, que en un recién nacido es más evidente una respiración abdominal. Ustedes van a ver, a diferencia de nosotros los adultos, ¿no?, que nuestra respiración va a ser más evidente en la región del tórax, cómo se eleva, ¿no es cierto?, y cómo desciende. En el recién nacido va a ser más evidente en la región abdominal. Lo normal es que tenga de 30 a 60 respiraciones por minuto, ¿sí? De 30 a 60 respiraciones por minuto. Temperatura. La temperatura normal de un recién nacido va de 36.5 a 37.5. ¿Cómo se determina la temperatura? Se puede realizar rectal, sí, también axilar, en la región inguinal también, ¿sí? En esta región se puede, como hay pliegue, se puede colocar el termómetro, ¿sí? Y se pueden determinar la temperatura también en esta zona. Bien. Posteriormente, ¿sí? Después de haber evaluado los signos vitales, ¿sí? Se procede al examen físico. Como les dije, va de la cabeza hacia los pies. Acá les he colocado algunas, ¿sí? Algunas eh, entre patologías, ¿no?, que podría presentar algunos recién nacidos, y lo vamos a ver los más frecuentes, porque en realidad hay una gran cantidad de malformaciones, ¿sí? Malformaciones que se pueden presentar en algunos recién nacidos, ¿no? Lo ideal es obviamente evaluar y que se encuentre normal. Bien, en la cabeza, ¿qué podemos ver en la cabeza? ¿Sí? En la cabeza se puede ver el caput succedaneum y el céfalo-hematoma. ¿A qué se debe esto? La diferencia, ahorita lo vamos a ver, pero como ven acá, en el caput succedaneum es la acumulación de líquido, edema, y en el céfalo-hematoma, ¿no?, es sangre. ¿Por qué se puede dar esto? Por un trabajo de parto quizá prolongado, ¿no? Recuerden que el bebé va descendiendo, y hemos hablado del mecanismo de parto, va descendiendo al canal, pero recuerden que con cada contracción, ¿sí? Con cada contracción, esto ayuda también a que el bebé comience a descender. Pero cuando se da un trabajo de parto prolongado y también complicado, la cabeza del bebé, ¿sí?, desciende, pero en cada contracción choca, ¿sí? Choca con el mismo canal, con los huesos de la pelvis. Al momento de chocar, ¿sí?, si se mantiene, es decir, hay un trabajo de parto prolongado, está por mucho tiempo pasando esto, ¿sí?, puede darse la presencia tanto del caput succedaneum como el cefalohematoma, ¿sí? Tanto del caput succedaneum como el cefalohematoma. En el caso del caput succedaneum, ¿cómo diferenciamos, no? Porque externamente no hay manera de saber si es líquido, ¿no?, edema, o si es sangre. ¿Cómo se diferencia? En el caput succedaneum, vean acá, el cráneo tiene una capa, que es el periósteo, esta de acá, esta capa del cráneo. Bien. Se trata de un caput succedaneum, es decir, que es líquido, cuando esta protuberancia no respeta suturas. Recuerden que acá hemos hablado ya del cráneo, ¿cierto? A este nivel se encuentra la sutura sagital. Miren que como está por encima de esta membrana, que es el periósteo, por encima, ¿sí?, esta acumulación de líquido, pues no va a respetar la sutura, va a pasar, ¿no? Va a sobrepasar la sutura. Diferente al cefalohematoma, porque el cefalohematoma se produce por debajo de esta membrana, por debajo en el periósteo, por debajo del periósteo. Entonces, sí, en el caso del cefalohematoma, sí respeta suturas, ¿sí? No vamos a ver de que esto exceda, ¿no? Se vaya más allá de la sutura. No. Respeta la sutura y se mantiene a ese nivel, porque está debajo del periósteo. Entonces, así se hace la diferencia. Ahora, en el caso del caput sucedáneo, esto se reabsorbe, se resuelve
más o menos en unas 48 horas. En el caso del cefalohematoma, puede también ser resuelto, ¿sí? Pero en más tiempo, en unas 6 a 8 semanas, ¿sí? 6 a 8 semanas en el caso del cefalohematoma, demora más. Luego, en la cara, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, tenemos acá la imagen de un bebé, ¿no? A simple vista, en inspección, que tiene ojos rasgados, ¿no es cierto? ¿Qué más? Una macroglosia, macro, grande, glosia, lengua, ¿no? Tanto que sobresale de la boca, que son características asociadas a bebés con síndrome de Down, ¿sí? ¿Qué otra cosa se puede evidenciar? Por ejemplo, esta opacidad, de por sí ya les había mencionado que hay un test, ¿no es cierto? El test de Brugner, para verificar algunos problemas con este nivel de los ojos, ¿no? Pero miren acá, este bebé puede tener catarata congénita, hay una opacidad en el ojo y es evidente, ¿sí? Pero eso tiene que ser confirmado y es algo que nos da un indicio, ¿no? De qué podría tener. ¿Qué más? Evidente, bebés con labio leporino. También es algo evidente que con la simple inspección, ¿no? Se puede evidenciar. También bebés con paladar hendido. Muchas veces estos van juntos, no necesariamente, ¿no? Pero en algunos casos van juntos, labio leporino con paladar hendido. El paladar hendido cuando el bebé llora, miren la evidencia, ¿no? Cómo se manifiesta. Entonces, a simple vista se puede visualizar. ¿Qué más? En el caso de las orejas, esta es la ubicación normal, la implantación normal de la oreja, miren, a ese nivel del el borde externo del ojo, ¿no? A ese nivel. Pero hay algunas malformaciones que tienen que ver con esta implantación que es abajo, ¿sí? Se habla de una implantación baja de la oreja y alteraciones o malformaciones del pabellón auricular, la diferencia, ¿no? También va a ser algo evidente. ¿Qué más? Por ejemplo, en el tórax es importante evaluar, el día de ayer hemos hablado acerca de unas complicaciones que se pueden presentar, sobre todo en recién nacidos macrosómicos, ¿no es cierto? Una de ellas que les había manifestado es la fractura, ¿cierto? La fractura. Entonces, es importante verificar las clavículas, ¿sí? Si este bebé, por ejemplo, llora excesivamente a la movilización o no moviliza mucho uno de sus brazos, cualquiera de sus brazos, ¿no? Igual se tiene que hacer una evaluación de que se encuentra íntegra esta clavícula. ¿Qué más se puede ver, por ejemplo, en el tórax? ¿No? Hablando de las clavículas en el tórax. Se puede ver en algunos, hay una malformación, ¿sí? Que es debido a un crecimiento anormal, ¿sí? De los cartílagos de las costillas, lo que ocasiona que el esternón, ¿sí? Que el esternón se posicione de forma diferente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el pectus, porque habla del pecho, pectus carinatum, que es la elevación. Miren cómo el esternón está más elevado. Y pectus excavatum, que habla de la depresión, ¿no? Y esto es por malformaciones en los cartílagos de las costillas. ¿Qué más se puede ver, por ejemplo, a nivel del tórax y también parte del abdomen, ¿sí? Parte del abdomen. Miren aquí, lo que vemos en rojo es la línea mamaria, ¿sí? Se da tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Cuando se está dando el proceso de formación, ¿sí? El proceso de desarrollo de este embrión, de este feto, se va a tener esta línea mamaria, pero en este proceso de formación, esta línea mamaria debe de involucionar. Solamente en esta línea mamaria, tanto el pezón, ¿sí? Como la mama de uno de los lados, a este nivel del tórax, es lo que se va a desarrollar. Lo demás, el resto, en cuanto a la línea mamaria, esto debe de involucionar. Ahora, en algunas personas,
¿sí? Puede haber quedado estos restos de línea mamaria, no hayan involucionado totalmente, y pueden presentar politelia, varios, telia, pezón. Es decir, a este nivel de esas líneas mamarias, y cualquiera de los lados, puede presentar, miren, va desde la región axilar hasta la región inguinal, puede presentar otro pezón, ¿no? Más de los dos del par que debería de tener, puede darse aquí. Politelia, varios pezones. Y también se puede dar con la mama, por eso se llama polimastia, varias mamas, también a lo largo de esta línea mamaria. ¿Sí? En cuanto, por ejemplo, a extremidades, ¿sí? Extremidades, por ejemplo, en extremidades superiores se tiene que evaluar de que se encuentren, pues, que sean simétricas, ya hemos visto ayer las características, pero lo que se puede presentar, por ejemplo, en las manos, ¿no? Es la presencia de esta línea, que es la línea simiana, una línea única, que se ha visto eh, en bebés con síndrome de Down, ¿sí? Bebés con síndrome de Down, la presencia de esta línea simiana o línea única. ¿Qué más? La polidactilia, varios, dactilia, dedos, varios dedos, ¿sí? Bebés que tienen más de 5, ¿no? En una mano. ¿Qué más? La sindactilia, que habla de dedos fusionados, ¿no? Dedos que se fusionan, pareciera que tuvieran menos cantidad. Esto sobre todo también se ha visto en algunos bebés con síndrome de Down, la sindactilia, ¿sí? En cuanto a las extremidades inferiores, ¿sí? Hay, como les dije, gran variedad de malformaciones. Acá les he colocado solamente una, que es el pie equinovaro. Miren que afecta el pie, ¿no es cierto? Afecta el tobillo, también afecta hasta la rodilla. Hay malformación de los huesos, de los músculos, ¿no? Miren cómo el pie apunta hacia abajo y también es como si girara hacia la parte interna, ¿sí? Entonces, es una malformación también que se presenta en los pies. ¿Qué más se realiza como parte del examen físico? Se verifica, ¿sí? La cadera ante la posibilidad de displasia congénita de cadera. Para ello se realiza una prueba. ¿Qué es esto? La prueba de Ortolani y Barlow, ¿sí? La prueba de Ortolani y Barlow. Ahora les voy a mostrar un video acerca de esta prueba. Vamos a ver. Prueba de Ortolani y Barlow. ¿Dónde está? Aquí. A ver, ahora voy a compartir. Prueba test de Ortolani y Barlow. Ya está. Quiero que vean esto. El test o prueba de Ortolani, sí, voy a apagar esto para que no se lentee. Miren qué es lo que sucede internamente, porque eso es lo que yo quiero que vean, muy aparte de cómo se realiza. ¿Qué es lo que sucede internamente? Cuando hay displasia de caderas, quiero que vean esto. Esta es la cabeza del fémur. Y esta región que vemos acá, que es parte de la pelvis, se llama acetábulo. Lo normal, ¿no? Es que la cabeza del fémur se encuentre dentro, ¿no es cierto?, del acetábulo. Eso es lo normal. Ahora, en el caso de la displasia de cadera, displasia congénita de cadera, pues no se encuentra como debería. Para ello, ¿no? En cuanto a la prueba de Ortolani, miren cómo se flexionan, ¿sí? Las piernas, se flexionan las piernas y se abduce, es decir, se abren, ¿sí? Se abren, puede ser realizado un lado a la vez como ambos a la vez, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Es positivo esta prueba si al momento de abducir, es decir, abrir como estamos viendo acá, se escucha una especie de clic. ¿Eso qué indica? Esto, que la cabeza del fémur al momento de abducir, ¿sí? De aperturar, la cabeza del fémur se coloca en el acetábulo. Por eso se escucha un clic,
¿sí? Un clic. Esa es la prueba de Ortolani. Como les digo, se puede realizar un lado a la vez como ambos. Normalmente se realizan ambos, ¿sí? Se apertura ambas piernas, se abducen ambas piernas, ¿sí? Y se verifica si se da o no este sonido, este clic. En el caso de Barlow, ambos test, ambas pruebas se dan a la vez, ¿sí? A la par. Miren cómo se sujeta, ¿sí? Cómo se sujeta la cadera. ¿Y qué va a suceder aquí? En la prueba de Barlow, lo que se va a evidenciar, ¿sí? Se va a evidenciar, va a ser el roce que hay, ¿sí? Miren, el roce que hay de la cabeza del fémur con el acetábulo. Va a haber un roce. Por eso les digo que todo se realiza a la par. Barlow y posteriormente, ¿no? Se siente un roce y posteriormente al momento de abducir, de aperturar, de abrir, ¿sí? Se escucha un clic. Por eso se habla de la prueba o el test de Ortolani y Barlow, ¿sí? En Barlow se siente un roce, quiere decir que no se encuentra en su lugar. Ahora, cuando se realiza Ortolani y se escucha un clic, pues, ¿no? Nos indicaría esta displasia, la posibilidad de esta displasia. Igual todo lo que se encuentra tiene que ser sometido a control, ¿sí? A control regular y posteriormente la confirmación de ello, ¿no? Esto es una prueba como parte del examen físico que nos indicaría la displasia congénita de caderas. Bien. Sí, sigo compartiendo esto. Ya está. ¿Sí? Displasia congénita de caderas, Ortolani y Barlow. Forma parte del examen físico. ¿Sí? Examen físico. ¿Qué otra cosa forma parte del examen físico? El test de Capurro. ¿Sí? El test de Capurro. ¿Y para qué se realiza este test de Capurro? Se realiza para determinar la edad gestacional. Si bien ya se determinó la edad gestacional, como lo hemos visto en clases pasadas, por medio, ¿no es cierto?, de la fecha de última menstruación, ¿no?, de ecografía, de todo ello, cuando el bebé nace, hay otra forma de determinar una edad gestacional, pero ¿basada en qué? Basada en características que va a presentar este recién nacido, ¿sí? Por eso se habla de estas características que son evaluadas en el test de Capurro, en las cuales, dependiendo, ¿no?, de cada recién nacido, se da una determinada puntuación. Por ejemplo, tenemos forma de la oreja. Estas son las características. Forma de la oreja, ¿no? Por ejemplo, sobre todo lo que se evalúa es la curvatura del pabellón o de la oreja. Como ven acá, si no hay ningún tipo de curvatura, ¿no es cierto? Está plana, es una puntuación de 0. Normalmente esto se puede ver en bebés recién nacidos pretérmino, ¿sí? En bebés recién nacidos pretérmino, donde no se ha desarrollado por completo lo que es esta curvatura del pabellón auricular. Y acá ya hay, de acuerdo a cuánto, ¿no es cierto?, se encuentra, cuánta curvatura se encuentra en el pabellón auricular, ¿sí? Se evalúa en el recién nacido y se da una puntuación. Miren acá, sobre todo esto en bebés postérmino, ¿no? El pabellón totalmente incurvado, la puntuación 24. ¿Qué otra característica se evalúa? Tamaño de la glándula mamaria. ¿Sí? Si no se puede palpar la glándula mamaria, ¿sí? Se da una puntuación de 0. Si se puede palpar, y miren que se dan valores, ¿no? Como 5 o 10 milímetros, ¿no es cierto? Se evalúa esto y se da una puntuación. Si, por ejemplo, es palpable y se ve una glándula mamaria que tiene unas dimensiones, ¿no es cierto?, un diámetro mayor a 10 milímetros, pues una puntuación de 15. Formación del pezón, importante. Si este pezón apenas es visible, no hay areola, ¿cierto? 0.
si ya presenta la areola y también se evalúa las características de la areola, ¿no es cierto? Los bordes de la areola, el diámetro, ¿no es cierto? Y se le da una puntuación. ¿Qué otra característica? Textura de la piel, ¿sí? La textura de la piel. Normalmente, como les decía, en recién nacidos pretérmino, tienen una piel muy fina, ¿no es cierto? Una piel fina que no tiene mucho tejido graso, tejido adiposo, ¿no es cierto? Entonces, en recién nacidos que son prematuros, pueden tener esta piel fina, en algunos casos cuando son muy prematuros, una piel fina, pero tiene esta apariencia gelatinosa, ¿sí? Diferente a recién nacidos, por ejemplo, postérmino, que tienen una piel con descamación evidente, ¿no? Con una descamación muy marcada y se le da puntuación. ¿Qué más se evalúa? Los pliegues de las plantares, pliegues de la planta de los pies. Miren, si no hay ningún tipo de pliegue, la puntuación. Y así se va evaluando de acuerdo a las características de los pliegues, ¿no? ¿Qué tanto abarca la planta del pie, ¿no es cierto? La mitad, completamente, ¿no? Y se le da una puntuación. Digamos que tenemos un recién nacido, ¿sí? Y digamos que le damos una puntuación. Ay, me olvidé esto. Ya, digamos que en forma de la oreja le damos una puntuación, tenemos un recién nacido que tiene todo el borde superior incurvado, ¿sí? Hemos determinado y le damos una puntuación de 16. En tamaño de la glándula mamaria, digamos que le damos una puntuación de 5. Ya. En formación del pezón, digamos que también le damos una puntuación de 5. En textura de la piel, digamos que tiene una piel igual, una piel fina, 5. En pliegues plantares, digamos que tiene marcas bien delimitadas, se le da una puntuación de 10. ¿Yo qué hago con estas puntuaciones? Se suman, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tenemos 16, 5, 5, 5 y 10. Acá son 10, 15, 15, 25, 25, 41, si no me equivoco. Entonces se suman todas estas puntuaciones. ¿Y qué se hace luego de sumarlo? Se puede utilizar una fórmula. Ojo, acá tenemos la fórmula para el test de Capurro. Se suman los puntajes, tenemos 41, y a esta suma, que fue 41, se le suma 204, que sería 245, ¿cierto? 245. Ya. A 245 se le divide entre 7. A esto sí voy a utilizar calculadora. Me sale 35. ¿Sí? Tiene un margen de error de más menos 9 días. Recuerden que esto es algo que va a depender mucho de la persona que evalúa, ¿no? Porque dependiendo de las características le da una puntuación. Bien, entonces, según la fórmula, con esta puntuación que yo le he dado, mi bebé tendría una edad gestacional por Capurro de 35 semanas. La forma de hacer esto más rápido, más fácil, ¿no es cierto? Luego de dar una puntuación, en vez de aplicar la fórmula, se puede optar por estos cuadros. Por ejemplo, nosotros hemos obtenido una puntuación de 41. Se encuentra en este intervalo, ¿no es cierto? Que indica que la edad gestacional es 35. Nos sale lo mismo con la fórmula. ¿Sí? Nos sale lo mismo con la fórmula. Bien, entonces se determina que por las características que tiene este recién nacido, ¿sí? Tendría una edad gestacional de 35 semanas. ¿Qué más se realiza posterior al examen físico? Se realiza el examen neurológico. En el examen neurológico, lo que se busca es que estén presentes, ¿no? Los reflejos primitivos que vimos el día de ayer. Por eso les mostré ese video, para que ustedes vean, ¿no? Cómo se evalúan estos reflejos y que estos bebés, estos recién nacidos, tienen que tener esta presencia, estos reflejos, ¿no? Porque habla de un buen funcionamiento del sistema nervioso. Ante la ausencia, pues indica que tiene algún tipo de patología en el sistema nervioso o también producto de quizás alguna lesión que haya a ese nivel, ¿no? Y se tienen que averiguar las causas. Examen neurológico.
¿no? Y se hizo un examen físico, luego se hace el examen neurológico, evaluando reflejos primitivos. Luego de todo ello, se registra todo en la historia clínica neonatal, ¿sí? Con lo que se ha obtenido desde que ya de por sí, desde los procedimientos generales se avanzó detectando factores de riesgo, ¿no es cierto? Se completa con todo lo que se ha realizado en la atención inmediata. Además, muchas veces el médico da la indicación de realizar exámenes de forma general, por ejemplo, exámenes para determinar la hemoglobina, el hematocrito, para saber también el grupo y el factor RH de este recién nacido, ¿no? Y de acuerdo a si tiene algún factor de riesgo, también algunos otros exámenes complementarios, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Luego de haber realizado todo ello, de haber registrado los datos en la historia clínica, ¿sí? Eh, y haber terminado este examen, haber realizado la atención inmediata, se tiene que vestir al recién nacido, ¿sí? Se lo dice, de por sí ya se le ha pedido a la mamá, perdón, al familiar, que lleve un ajuar completo, ¿sí? Un ajuar completo, que puede ser de algodón, puede ser de lana, dependiendo también del clima. Acá en Lima normalmente es de algodón, porque es diferente, por ejemplo, en regiones de la sierra, ¿no? Entonces se viste a recién nacidos, el ajuar, también una manta, una colcha, una manta, y se va a trasladar al recién nacido al área de hospitalización, ¿sí? Recuerden, cuando hemos hablado de puerperio, yo les mencionaba, la mamá se traslada al área de hospitalización. Tanto mamá como bebé van de forma separada, ¿sí? Van de forma separada y si están en buenas condiciones ambos, ahí es donde se encuentran, ¿sí? Y se va a dar lo que es alojamiento conjunto. Ambos van a estar juntos hasta el momento del alta. Lo mismo pasa con las mujeres que son cesariadas, ¿sí? Pero ellas es otro proceso, también lo vamos a ver en su debido tiempo. Lo que quiero avanzar con esto es en el traslado de alojamiento conjunto, es que ahí es importante hablar de los signos de alarma en el recién nacido. Recuerden, signos de alarma en el recién nacido, si bien para nosotros como profesionales es importante eh, ante la presencia de algún signo de alarma, ¿no es cierto? Verificar las causas, etcétera, y dependiendo de dónde nos encontremos, referir, ¿no? Referir. En el caso de la mamá, se tiene que dar las indicaciones. Recuerdo, al igual que en el embarazo, al igual que el puerperio, recuerden, se le indica a la mamá, se le tiene que indicar que ante la presencia de estos signos de alarma, tiene que ir de forma inmediata al establecimiento de salud más cercano, que acuda al establecimiento de salud más cercano, ¿sí? Que estos signos pueden indicar algún tipo de patología, ¿no? En su recién nacido, enfermedad, ¿no? Que algo no está bien con su recién nacido. Recuerden que siempre para dar información a la mamá tiene que ser con palabras o con términos sencillos. Bien. ¿Cuáles son estos signos de alarma? Es importante, sobre todo cuando se habla de signos de alarma en el recién nacido, complementarlo con imágenes. Recuerden, las personas, las pacientes van a captar mucho mejor, sobre todo si se trata de signos de alarma, cuando está acompañado de imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de recién nacido, vemos un signo de alarma, es un llanto débil, ¿no? Un llanto débil, o ausencia también, ¿no? De llanto, o todo lo contrario, un llanto excesivo, este bebé se encuentra irritable, no para de llorar. Esto se puede deber también quizás a la presencia de fiebre, ¿sí? Una temperatura, acá es 38 grados, 38 grados a más, ¿sí? 38 grados a más. Fiebre, el aumento de la temperatura, o todo lo contrario, este bebé está muy pálido, ¿no? Muy pálido. Puede indicar una hipotermia, ¿sí? Disminución de la temperatura. Otro signo de alarma, convulsiones, ¿sí? ¿Qué más?
el bebé está hipotónico, flácido o tiene pocos movimientos, ¿no? Otro signo de alarma, ictericia. Hemos hablado ayer de la ictericia. Cianosis, ¿no? La cianosis, vean acá, coloración azulada. Cianosis. ¿Qué más? Cuando el bebé no lacta o la succión para el momento de lactar es muy débil, ¿sí? Si no succiona bien, si no lacta, va a provocar que este bebé no se esté alimentando adecuadamente, ¿sí? Que esté deshidratado, ¿sí? Otro signo de alarma, no micciona. El día de ayer también hemos visto lo normal, ¿no es cierto? Si no micciona, no defeca, es un signo de alarma importante. Si defeca, pero sus deposiciones son sanguinolentas, es decir, tiene sangre, o tienen mucosidad, ¿no? Como moco en las deposiciones, signo de alarma. Vómitos. Estos vómitos son frecuentes y normalmente también ya pueden llegar a ser explosivos, es decir, que salen con una mayor fuerza. ¿Sí? Vómitos frecuentes. ¿Qué más? El cordón umbilical. Hay que tener mucho cuidado con el cordón umbilical. Por eso el día de ayer yo les mencionaba de que se le debe indicar a la paciente que el pañal no debe colocarlo tapando el cordón, ¿sí? Sino por debajo. Un signo de alarma es que si el cordón umbilical, ¿no? Está en la base, sobre todo hay enrojecimiento, hay inflamación, también si presenta mal olor de este cordón umbilical, es un signo de alarma. Entonces recuerden, signos de alarma, tienen que acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano. Bien. Antes de continuar, ¿sí? Con esto, voy a tomar lista, ¿sí? Estén atentos a sus nombres, que voy a llamar lista. Ya. Atentos, Valdivia, Valdivia, Valdivia. Buenas noches, presente. Ok, buenas noches, Valdivia. Trillo, 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 nuestro Trillo. Terrel, 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 Terrel. Ok, no está Terrel. Zulca, Zulca. Presente, presente, mis buenas noches. Buenas noches, Zulca. Sarabia, Sarabia, Sarabia. No está Sarabia. Seguimos con Sánchez, 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 Sánchez. No está Sánchez. Salas. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Salas. Rojas, Rojas. No está Rojas. Quirós, Quirós. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Quirós. Puente, Puente. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Puente. Prado. Presente, buenas noches. Buenas noches, Prado. Palomino. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches, Palomino. Olascuaga. Olascuaga. Olascuaga López. No está. Ninán. Ninán. Buenas noches, mis presente. Ok, Ninán presente. Marín. Presente, mis buenas noches. Buenas noches, Marín. Magariño. Magariño. Presente, mis buenas noches. Buenas noches, Magariño. Laiche. 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 No está Laiche. Hurtado Villa. Miss, disculpe, Laiche está diciendo por el Zoom presente. Ah, ya, voy a ver.
Voy a ver, ¿ya? Ya, Laiche está levantando la mano. Ya, también he visto a Hurtado Villa. Ya, Hurtado Villa. Hurtado Córdoba. Hurtado Córdoba. Hurtado Córdoba. Hurtado Córdoba. No está Hurtado Córdoba. Guayagua. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, Guayagua. Flores. 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 Flores Chávez. No está Flores. Delgado. 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 Escuché un micrófono, me parece. Delgado. No, no está Delgado. Del Águila. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, Del Águila. Cortés. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, Cortés. Chumpitas. Está levantando la mano. Profesora Ok, Chumpitas. ok, Chumpitas presente. Chávez. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, Chávez. Cerro. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Cerro. Canto. Canto. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, Canto. Bermúdez. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, Bermúdez. Bardales. 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 Diana Bardales. No está. Balbín. Balbín. Buenas noches, Balbín. Y Aiquipa. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, Aiquipa. Bien, chicos, vamos a continuar. ¿Sí? Tenemos que avanzar lo que se pueda, lo más que se pueda. Bien. Vamos a hablar del síndrome de aspiración meconial. El día de ayer habíamos hablado de algunas complicaciones que pueden presentar los recién nacidos de alto riesgo y les había mencionado acerca de este síndrome de aspiración meconial. Bien, ¿qué sucede? Debido a quizás en el momento del trabajo de parto, ¿sí? En el momento del trabajo de parto, en el cual por ejemplo, se puede dar un trabajo de parto prolongado en el cual este feto es sometido a mucho estrés, ¿sí? Mucho estrés, y puede propiciar de que haya una disminución de oxígeno, haya una hipoxia, ¿sí? También hay una asfixia en el momento del trabajo de parto, ¿sí? Producto de esta asfixia, lo que va a ocasionar es que este feto relaje esfínteres y elimine meconio. Ahora, este meconio, ¿no es cierto? Como le ve cuando se encuentra adentro, ¿no? Porque la eliminación puede darse también cuando esté afuera, ¿sí? Pero cuando se encuentra adentro, miren aquí, el líquido amniótico, que es el medio donde se encuentra el bebé, se tiñe de meconio, ¿sí? Debido a esta expulsión, se tiñe de meconio. ¿Y qué va a suceder? Que como se encuentra meconio, que vienen a ser las deposiciones, ¿no es cierto?, los desechos de este recién nacido, pues sea aspirado, ¿sí? Esto sea aspirado, se aspire, llegue a lo que son los pulmones, ¿sí? A lo que son los pulmones. Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que pueda ocurrir esto? El día de ayer hemos hablado de uno de ellos, ¿no? Recién nacidos postérmino, ¿no? Recién nacidos postérmino. ¿Qué más? Asfixia perinatal. En el momento del parto, ¿no es cierto? En el trabajo de parto, que se haya producido una asfixia, falta de oxígeno provocando un estrés, ¿sí? Y la eliminación del meconio. Otro factor de riesgo, trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Y hemos hablado, por ejemplo, de la preeclampsia. ¿Qué otro factor de riesgo? La diabetes materna, ¿sí? También es un factor de riesgo para que pueda ocasionar esto. Recuerden, diabetes materna, también mayor riesgo de ¿qué? De bebés
macrosómicos, ¿no? Y hemos visto que también en bebés macrosómicos es una de las principales, o bebés grandes para la edad gestacional, es una de las principales complicaciones que pueden presentar estos bebés. El manejo de forma general, sobre todo si nos encontramos, porque va a depender, el manejo va a depender si se encuentra en un establecimiento, ¿no? Por ejemplo, de primer nivel, puestos de salud, centros de salud, diferente, por ejemplo, en hospitales. Ya les he mencionado de que la principal diferencia es la cantidad de profesionales, los especialistas que hay quizás en los hospitales, también acerca de pruebas para el diagnóstico, ¿no es cierto? Pero el manejo, de manera general, es mantener la temperatura de este recién nacido, ¿sí? Mantener su temperatura, que no baje de 36.5. La forma de mantener su temperatura es con una incubadora. Ahora, basada en la realidad de nuestro país, no todos los establecimientos tienen una incubadora. Entonces, lo que se opta, ¿sí? Es por realizar el método canguro, que es la colocación de recién nacido, ¿no? Piel a piel, para mantener esa temperatura. ¿Puede ser con la madre? Sí, pero si la madre no está en condiciones, por ejemplo, estamos hablando de que quizá esta mamá puede presentar algún trastorno hipertensivo de la gestación, ¿no? Del embarazo, como preeclampsia, y no está en condiciones en las que su recién nacido se coloque en contacto piel a piel con este método canguro. Entonces, el método canguro lo puede realizar un familiar que está con ella, ¿no? Por ejemplo, la pareja, ¿no? O cualquier familiar. Lo importante es mantener la temperatura de este recién nacido, ¿sí? Mantener la temperatura, contacto piel a piel. ¿Qué otra cosa? Aplicación de oxígeno, ¿sí? Aplicación de oxígeno de 2 a 5 litros por minuto. Esa es la indicación como base. ¿Qué más? Vía periférica, es decir, si es posible, ¿sí? No en todos los casos se puede dar, debido a que en un recién nacido, ¿sí? Depende mucho de la experiencia en la colocación de vías para estos recién nacidos, ¿sí? Estamos hablando de una anatomía mucho más pequeña, ¿no es cierto? Vasos también más delgados. Entonces, si es posible la colocación de una vía periférica para hidratarlo, ¿no es cierto? Y si más adelante se requiere colocarle algún tipo de antibiótico, etc. Y también este manejo incluye también la intubación, dependiendo de el establecimiento. Es decir, si se encuentra en un hospital, ¿no? La intubación está obviamente a cargo, siempre va a estar a cargo de un médico especialista, ¿sí? De un médico sobre todo. Entonces, en el peor de los casos, ¿sí? En el cual no se resuelva, porque todo va a depender de la evaluación y el progreso que se da de este recién nacido, en el peor de los casos, ¿no? Una intubación, ¿sí? Una intubación. Bien. Ahora vamos a continuar con el síndrome de dificultad respiratoria o distrés respiratorio, también se le llama. Ya les había mencionado, ¿no es cierto?, que este síndrome de dificultad respiratoria es una de las principales complicaciones en recién nacidos prematuros, ¿sí? ¿Y a qué se debe? ¿Por qué se produce la etiología, las causas, ¿no? De este síndrome de dificultad respiratoria? Se ha asociado como causa al síndrome de aspiración meconial, lo que hemos visto hace un instante, ¿sí? Si se aspira meconio, ¿sí? Si se aspira meconio, puede darse esta obstrucción, ¿no es cierto? Y esta dificultad para poder respirar adecuadamente, ¿sí? ¿Qué más? Muy aparte de lo que les había mencionado, ¿no es cierto?, con respecto al surfactante, ¿no? Por ese motivo también se da, ¿sí? Pero otras causas, síndrome de dificultad respiratoria por la aspiración de meconio, por ejemplo. ¿Qué más? Por anomalías congénitas. ¿A qué me refiero? Ustedes ya saben por anatomía de que tenemos la tráquea, el esófago, ¿cierto? Sistema respiratorio, sistema digestivo. Bien, puede darse algún tipo de anomalía, malformación, que es la fístula traqueoesofágica. Cuando se habla de esta fístula, es una comunicación
que hay entre la tráquea y el esófago, ¿sí? Hay una comunicación, se habla de esta fístula. Entonces, como hay esta comunicación, imagínense, por ejemplo, si este bebé lacta, ¿no? Digamos, que debería ser por el sistema digestivo, el esófago, pues debido a la fístula puede ingresar a lo que es la tráquea, parte del sistema respiratorio, ¿no? Y se puede dar este síndrome de dificultad respiratoria. ¿Qué más? Se ha visto también como causa sepsis, que es una infección generalizada, ¿sí? Sepsis, infección en el recién nacido, en el neonato, ¿sí? En el neonato como causa de dificultad respiratoria. Hipoglicemia, niveles bajos de glucosa, ¿sí? Niveles bajos de glucosa también se han relacionado con este síndrome de dificultad respiratoria. Factores de riesgo, prematuridad, por lo que les mencionaba el día de ayer con respecto a surfactante, asfixia, ¿sí? Asfixia perinatal, que también viene a ser un factor de riesgo, como ya hemos visto, de síndrome de aspiración meconial. Recién nacido postérmino, ¿no? También relacionado al síndrome de aspiración meconial. RPM, ruptura prematura de membranas, más de 12 horas, ¿sí? Más de 12 horas con esta ruptura prematura de membranas, ¿no? Ya lo hemos hablado cuando tocamos el tema de puerperio patológico, ¿sí? Les mencionaba acerca de que esta infección, si no es tratada, si no es, y avanza, puede llegar, ¿no es cierto?, a avanzar en esta infección y llegar a ser una infección generalizada, ¿no? Provocando, pues, sepsis también, sepsis neonatal, de neonato. Otro factor de riesgo que es asociado es la cantidad de líquido amniótico, ¿sí? Desde polidramnios, que es una cantidad excesiva de líquido amniótico, oligohidramnios, cantidades menores a lo normal de líquido amniótico. Trabajo de parto prolongado, ¿no? Lo que les mencionaba para el síndrome de aspiración meconial, precipitado, bien cuando sea demasiado rápido, hemos hablado de ese tipo de distocias también. Cuadro clínico, ¿sí? Cuadro clínico. El cuadro clínico se va a basar en una serie de signos que nos indicarían de que este bebé se encuentra con dificultad respiratoria. ¿Cuáles son estos signos? Por ejemplo, la taquipnia. Ya les he mencionado hace un instante que la frecuencia respiratoria normal va de 30 a 60. Es decir, si encontramos más de 60 respiraciones por minuto, ¿sí? Se le denomina taquipnia. ¿Qué más? Aleteo nasal, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar un video para que vean alguna de estas manifestaciones, sobre todo el aleteo nasal, este cuadro clínico. Quejido expiratorio, cuando respira este bebé, ¿sí? Hay una especie de quejido, ¿sí? Como si se quejara. Tiraje subcostal, ¿sí? Habla en cuanto a en la región de las costillas, sobre todo en la región inferior, debido a la dificultad para la respiración, ¿sí? Va a ser marcada, ¿sí? Al momento en el que el bebé quiera respirar, esta respiración, ¿sí? A ese nivel va a ser marcado. Por eso se habla de un tiraje subcostal. Es más evidente esta elevación y depresión, sobre todo depresión producto de la dificultad para respirar. Palidez, cianosis, ¿sí? Y el esternón, también va a haber una retracción del esternón. A ver, les voy a mostrar un video para que vean esta manifestación de estos signos de este cuadro clínico. Aquí, acá. Ya. Ya. Bien. Acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos, les voy a mostrar un video en el cual, ¿sí? Se va a poder ver parte de este cuadro clínico, ¿sí? Parte de este cuadro clínico que les he mencionado.
Por ejemplo, tenemos, ¿sí? Ven acá, la nariz, el aleteo nasal. Producto de esta dificultad para respirar, el aleteo nasal. Escuchen. El quejido respiratorio, ¿no? Cómo se queja. También tenemos el tiraje intercostal o subcostal. Miren a este nivel. Cómo se marca el momento en el que el bebé respira debido a la dificultad. Miren acá. También es de forma marcada, ¿sí? La retracción del esternón. Al momento de la respiración. Ese es parte del cuadro clínico, de el síndrome de dificultad respiratoria, ¿sí? El síndrome de dificultad respiratoria. Bien, para ello, ¿sí? Para ello también se tiene una prueba, que es una prueba llamada prueba de Silverman-Anderson, en la cual es parecido al test de Apgar. Se realiza solamente en el caso de que se puede evidenciar de que puede haber algún tipo de dificultad respiratoria. Más que nada para poder valorar qué tan, por ejemplo, qué tan severa es esta dificultad respiratoria. Esta prueba también se hace al minuto, los 5 minutos de haber evidenciado esta dificultad, y se evalúa la capacidad de la respiración, ¿no? Vean acá que evalúa algunos signos como los que hemos visto, el tiraje, la retracción sifoidea o la retracción del esternón, el aleteo nasal, ¿no? Y se le da una puntuación de 0 a 2. Acá lo importante es que luego de esta puntuación, ¿sí? Luego de esta puntuación, si se obtiene una puntuación de 3 a menos, ¿sí? De 3 o menos de 3, indicaría una dificultad leve, por la cual sí necesita monitorización, ¿no? Por el caso de que se pueda agravar. Y en el caso de que tenga una puntuación mayor a 3, ya indicaría una dificultad respiratoria moderada a severa, por la cual necesitaría hospitalización, ¿sí? Y que se realicen, pues, las medidas, los procedimientos necesarios para estabilizar a este recién nacido. También se van a tener cuidados primarios que se deben de tener en cuenta. La temperatura parecido, ¿no es cierto?, a lo que hemos visto con el síndrome de aspiración meconial. Y acá lo que se agregaría es la administración, ¿no?, desde un inicio de algunos antibióticos, debido a que se puede tratar, como hemos visto, una de las causas, sepsis, ¿no?, infección. Entonces se puede iniciar aplicando, ¿no?, debido a este factor, a esta, que es una de las causas de esta sepsis neonatal, ampicilina y gentamicina, que son antibióticos. Esto en el caso si se diera la colocación de la vía, ¿no?, de la vía periférica. Ya cuando se refiere a un hospital, por ejemplo, con un especialista, y también se realiza una evaluación más completa, con exámenes más completos, en los cuales se determinan las causas de esta dificultad respiratoria, pues ya a criterio médico, ¿no es cierto?, se determinará si se continúa con la aplicación de antibióticos o se suspende, ¿no? Pero ante la posibilidad se le va aplicando de una vez antibióticos, ¿no? Mediante se da esta referencia a establecimientos de mayor capacidad de resolución. Bien, con esto terminamos esta clase, ¿sí? Con esto terminamos esta clase. Vamos a ver si hay algún tipo de preguntas. Si no, ¿sí? Si no, quiero aprovechar estos minutos para avanzar lo más que se pueda de la clase de la sesión 9. Vamos a avanzar lo que se pueda. En esta sesión, en la sesión 9, se continúa con el proceso de atención, pero ya se habla de una atención integral,
¿sí? De una atención integral de enfermería. Yo les mencionaba hace un instante que recién nacido va a ser llevado, si no presentara ningún tipo de complicación, ojo, si no presenta ningún tipo de complicación, es llevado a hospitalización para que se encuentre con la mamá, ¿no? En alojamiento conjunto. Ambos van a estar juntos, ¿no? Como lo dice su nombre. Bien, entonces lo que se busca en la atención en alojamiento conjunto es proporcionar e integrar a la familia, ¿sí? A la familia, a la madre, a la familia, a esta vinculación, ¿sí? Al fortalecimiento de la vinculación y también de que este recién nacido, ¿no? El proceso también de adaptación de este recién nacido, de este neonato, al medio extrauterino. ¿Sí? Se trata de involucrar a la familia, a la madre, y se brindan cuidados integrales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se va a realizar en alojamiento conjunto? Bueno, siempre se registran los datos de recién nacido. Recuerden que el bebé tiene su proceso de identificación para cada ambiente, ¿sí? Para cada ambiente, cuando ingresa a otro ambiente diferente, ya no va a estar en atención inmediata, sino en hospitalización, en el área de alojamiento conjunto, se verifica la identidad tanto de recién nacido como de la madre cuando ingresa a otro ambiente. ¿Qué más? Cuando como les dije, se van a encontrar en el área de hospitalización, si la mamá tiene no tiene ningún tipo de complicación, el recién nacido se coloca al lado de la madre, ¿sí? Y antes de dejarlo con la madre, se tiene que verificar que se encuentre estable. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, ¿no es cierto? Por eso se le coloca también al lado de la madre, para que se mantenga, para evitar esta pérdida de calor. Ya está con todo el ajuar que se le ha colocado, con la manta, está al lado de la madre, ¿no? Para evitar esta pérdida de calor. ¿Qué más se realiza? Se trata de promover, ¿sí? De promover el inicio precoz, si es que ya no se ha dado, o el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva. Yo les mencionaba hace un instante en el caso de la cesárea. Las pacientes que son sometidas a cesárea, luego de este procedimiento, de salida de la sala de operaciones, es llevada a un área que es de recuperación, donde también, como les había mencionado en su momento, se realiza la evaluación de la puérpera, ¿no? Pero posterior a ello, ella es trasladada también a hospitalización, ¿sí? A hospitalización. Va a depender del estado de la mamá, porque como ya les he mencionado, si es sometida a cesárea, quiere decir que es un parto distóxico, ha habido algún tipo de complejidad, ¿no es cierto? Entonces, no siempre la mamá va a estar en las condiciones de poder hacerse cargo en ese momento, ¿no? De su recién nacido de forma las 24 horas en adelante, ¿no? Entonces, se tiene que evaluar la condición de la mamá y también la condición de recién nacido. Por lo mismo de que sea una cesárea, es debido a complicaciones también que puede haber en el trabajo de parto. Entonces, tanto mamá como el bebé tienen que encontrarse en buenas condiciones como para poder encontrarse en alojamiento conjunto. En el caso de mujeres que han sido sometidas a cesárea, importante el inicio precoz de la lactancia materna, ¿sí? El inicio precoz de la lactancia materna. Si ambos están en condiciones, pero como ha sido sometido a cesárea, iniciar de forma precoz la lactancia materna, en ese caso. Y en el caso de gestante, de pacientes de parto vaginal, de puérperas de parto vaginal, mantener, ¿no es cierto? Ya de por sí, en la primera hora, ¿no es cierto?, se ha iniciado la lactancia, mantener esta lactancia materna. ¿Qué otras actividades o procedimientos se van a realizar en el área de atención en el área de alojamiento conjunto? Educación en salud, la promoción en salud. La paciente va a estar hospitalizada, ¿sí? Esto ya lo hemos hablado también en puerperio. Entonces, se aprovecha acerca de realizar actividades. Con respecto al neonato, por ejemplo,
se le indica a la paciente sobre los signos de alarma, ¿sí? Se le explica, se realiza esta charla de los signos de alarma. ¿Qué más? Por ejemplo, de la importancia de los controles del recién nacido, de las vacunas, de la importancia de que acuda a lo que es los controles de crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, todo eso es en educación de salud. ¿Qué más se realiza? Se supervisa y se registra, ¿sí? Si se está dando una adecuada alimentación, si el bebé está hidratado, si realiza sus evacuaciones, micciona también, micciona, ¿no? Entonces, para ello, como se va a quedar con la mamá, se le pregunta, ¿sí? A la mamá, señora, ¿ha miccionado el bebé? ¿Cuántas veces ha orinado? ¿Cuántas veces ha defecado? ¿No? Las características también de las deposiciones, ¿no? Y se supervisa y se registra todo ello también en historia clínica. Si está lactando adecuadamente, si no, se le da la educación en cuanto a técnicas en lactancia materna, ¿sí? ¿Qué más? Aparte, esta supervisión también es de gran importancia, ¿sí? Ya que, sobre todo con respecto también al peso, porque también posteriormente a la atención inmediata, en la cual se ha realizado el peso, posteriormente también se le pesa al recién nacido, debido a que el recién nacido, por ejemplo, un recién nacido a término, que no tiene ningún tipo de patología, como parte también de la adaptación y también el cambio que va a haber en la lactancia, en la leche, ¿no? Ya hemos visto por el proceso de cambios que pasa la leche, los tipos de leche, eh, se, este bebé puede perder, ¿sí? Durante 3 a 5 primeros días de vida, hasta el 10% del peso que tuvo al momento del nacimiento. Pero este peso se va a recuperar, ¿sí? Se recupera posteriormente entre el 8º y 10º día de vida. Pero, ¿no? En los primeros días, 3 a 5 primeros días, puede darse esta pérdida de peso hasta el 10%, solo hasta el 10% del peso del nacimiento, ¿sí? Entonces se tiene que evaluar eso. ¿Qué más se evalúa? Se realiza la evaluación diaria del neonato. Recuerden, en la atención inmediata se realiza un examen físico, lo que acabamos de ver en la atención inmediata. Pero recuerden, atención inmediata son las 2 primeras horas. Bien, cuando se van al alojamiento conjunto, en alojamiento conjunto también se va a realizar un examen diario, una evaluación, un examen físico. Cuando este bebé ingresa al área de atención, de alojamiento conjunto, ¿sí? Se vuelve a realizar un examen físico dentro de las primeras 12 horas de vida, ¿sí? Ya se realizó un examen físico en atención inmediata, 2 primeras horas, pero cuando ya está en otro ambiente, que es el área de alojamiento conjunto, también se realiza un examen físico en las primeras 12 horas de vida. Y posteriormente, este examen, ¿sí? Se va a realizar de forma diaria, es decir, cada 24 horas hasta que sea dado de alta este bebé. Y toda esta evaluación se registra en la historia clínica, ¿sí? También otra cosa que se debe de realizar es coordinar la colocación de vacunas, ¿sí? De acuerdo al esquema de vacunación. En el caso de los bebés, en los recién nacidos, ¿sí? Dentro de las primeras 12 horas de vida se colocan vacunas como por ejemplo la BCG de tuberculosis y la vacuna de hepatitis B, ¿sí? La vacuna de BCG, que es de tuberculosis, se coloca por vía intradérmica, ¿sí? Específicamente en el brazo derecho, en el músculo deltoides. Y la vacuna de hepatitis B se coloca en el músculo vasto externo o vasto lateral, ¿sí? En el muslo derecho. Recuerden que ya el muslo izquierdo lo hemos utilizado para la aplicación de la vitamina K. En el caso del muslo derecho es para la colocación de la vacuna de hepatitis B, ¿sí? Bien, entonces todo esto se realiza, ¿sí? Como parte de en alojamiento conjunto, ¿no? Se colocan las vacunas correspondientes, ¿sí? En ese momento. Posteriormente se va a realizar el tamizaje neonatal, que lo vamos a hablar en la próxima clase.
¿sí? Vamos a continuar esto en la próxima clase. Bien, quiero saber si hay alguna pregunta. Si no la hay, sí, si no la hay, pueden retirarse, no hay problema, salvo las personas que saben que no me han contestado la asistencia, que voy a volver a llamar por última vez, ¿sí? Todos los demás pueden retirarse para que puedan realizar su evaluación continua. Antes que se retiren, por favor, quiero que por favor sigan las indicaciones para el envío de tareas, ¿sí? La actividad de la tarea académica, que son los mapas conceptuales, tiene que enviarse en formato PDF. Por favor, no voy a recibir otro formato. Esto es por indicación, ¿sí? De el área de supervisión. Está bien claro en la plataforma que es en formato PDF. Si alguien sube su documento en otro formato que no sea PDF, no lo voy a evaluar. Entonces, por favor, tomen sus precauciones, ¿sí? También el tutor lo ha mencionado, ¿sí? Que debe ser en formato PDF. También en la plataforma está en formato PDF. Por favor, súbalo en formato PDF. Si no se sube en formato PDF, yo he tenido 2 personas que no han subido en formato PDF. Por esta vez lo pasé. Estoy volviendo a recalcar que yo no voy a calificar si no es en formato PDF. ¿Sí? Entonces, asegúrense, por favor, de enviarlo, de subirlo en formato PDF, si no, no va a ser calificado. Y asegúrense que también diga enviado para calificar, eso de todas maneras, de que no quede en borrador. Asegúrense de eso. Bien, si no hay preguntas, ahora sí se pueden retirar. Recuerden que nuestra práctica es el día 2, que por grupos van a traer una muñeca, ¿no? De recién nacido. Me quedo solamente con las personas que quizás no hayan respondido su asistencia. Voy a llamar por última vez, ¿sí? Por última vez. Los demás se pueden retirar. A ver, estén atentos. Voy a llamar. Bardales. ¿Está Bardales? Bardales. No está Bardales. Delgado. 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 No está Delgado. Flores. 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 No está Flores. Hurtado Córdoba. Hurtado Córdoba. Hurtado Córdoba. No está Hurtado Córdoba. Olascuaga. 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 No está Olascuaga. ¿Quién más? Seguimos. Rojas. 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 No está Rojas. Sánchez. 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 Última llamada. Sánchez. No está. Sarabia. Sarabia. Tampoco está Sarabia. Terrell. 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 Trillo. Trillo. Y Valdivia. Valdivia. Bien, no están. Bien, chicos, nos vemos el día 2 para continuar. Avancen, aprovechen también el feriado para avanzar sus actividades, ¿sí? Para avanzar sus actividades. Y nos vemos el día 2 en la práctica. Hasta el jueves, hasta el jueves.